Dios les bendiga. Para mí es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Todo tiene su tiempo, ¿cierto? Y Dios es maravilloso. Dios es maravilloso porque cuando esperas el tiempo de Dios y haces lo que amas hacer, lo haces con paz y lo disfrutas. Entonces, hoy Dios, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Dalila, yo sé que la mayoría me conocen. Tengo muchas anécdotas respecto a mi nombre. Y de hace un tiempo para acá, por mi trabajo también con mi apellido. Recuerdo una anécdota en mi país hace muchos años. Yo andaba con una amiga comprando y un chico que nos iba a atender escuchó cuando ella me llamó Dalila. Y entonces él se me quedó mirando y me dijo: vos sos la de Hércules. Y yo, oigan a que la de Hércules. Y yo le dije: mío, si no lee la Biblia, vaya al cine. En Hércules no había ninguna Dalila. Entonces, una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El pastor dio varios anuncios. Y yo también les traigo un anuncio. Este anuncio que les traigo es de parte del cielo, de parte de Dios. Esta palabra, la semana pasada hicimos ayuno y Dios habló a mi corazón a través de esta palabra. Y bueno, Dios siempre deja todo para el tiempo específico, para las personas que es. Y esta palabra, cada palabra que nosotros hablamos como maestros, como hijos de Dios, como instrumentos en sus manos, siempre es una palabra que pasa primero por nosotros. Siempre la vivimos primero nosotros, porque si no, sería, no tendríamos criterio propio, no tendríamos criterio de vida para hablar, no tendríamos una moral para hablar. Pero cuando la palabra hace un efecto en tu vida, porque tú has vivido situaciones y cosas difíciles, entonces cuando la palabra viene a ti y te confronta, te procesa, te habla, entonces Dios trae algo maravilloso a nuestro corazón que nosotros lo compartimos, porque la palabra dice que damos de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, esta palabra vamos a colocarla, está en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, del 41 al 46. Todos quieren escuchar el anuncio de parte del Señor. El Señor preparó este anuncio para ustedes, para cada uno de nosotros. A ver, ¿cuántos quieren escuchar el anuncio? Ya escuchamos los anuncios, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar el anuncio de parte de Dios. El Señor les dice o nos dice que una gran lluvia se avecina. Una gran lluvia se avecina para Clínica del Alma. Para mi vida, para tu vida, para la vida de nuestras familias. Entonces vamos a buscar en la versión Reina Valera, Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 46. A ver, ¿todos los tienen? Dice así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. ¿Qué dijo? Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube. ¿Qué veía? Como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Primeramente, algo de lo que te quiero hablar antes de entrar en el tema en sí, del anuncio de lo que Dios te quiere decir, quiero hablarte de la sequía. ¿Qué es la sequía? Para ver, ¿qué es para ustedes una sequía? ¿Qué es una sequía? Falta de agua, ¿qué más? Escasez de algo. Una sequía es una anomalía, si la hablamos en el término climático, natural, una anomalía climática transitoria, donde no hay disponibilidad de agua. Eso es una sequía. En el plano espiritual, si lo llevamos al plano espiritual, también hay sequías en nuestras vidas. Hay dos clases de sequía. La sequía provocada por las circunstancias que nos rodean y la sequía ocasionada por nosotros mismos, por nuestras propias decisiones. ¿Sí? Hay dos tipos de sequía. ¿Cuáles son? Las que provocamos nosotros y las que son provocadas por las circunstancias que nos rodean. Ahora, estas sequías que son provocadas por las circunstancias que nos rodean es cuando a nosotros viene una situación que no entendemos. Viene una enfermedad que no esperábamos. Viene un accidente de un familiar. Viene una mala decisión de un hijo que trajo consecuencia a nosotros. Viene la muerte de un ser querido. Son cosas que nosotros no podemos controlar, simplemente pasan y no entendemos por qué. Y cuando eso sucede viene una gran sequía, comenzamos a vivir una gran sequía en nuestras vidas y no la entendemos. Muchas veces le preguntamos a Dios, pero Señor, ¿por qué? Y mucha gente dice, no pregunte por qué, sino para qué. No, usted en esa situación, usted pregunta lo que sea. ¿Por qué? ¿Para qué? Y no entendemos nada. Pero si nos vamos a Romanos 8, también seguimos con Reina Valera. Romanos 8, 28, ¿qué dice? Vamos a ponerlo acá. ¿Sí trajimos la Biblia? Amén. ¿Sí? A ver, los chicos de las escuelas. Eso. Esos son los primeritos que tienen que traerla. A ver, aquí hay mucha gente de las escuelas. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, casi todas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando nosotros pasamos por situaciones y vienen otras personas y nos dan ánimo y nos dan una palabra, nos basamos mucho en esa palabra. Todo será por un bien. Todo lo usa Dios por un bien. Pero casi siempre usamos este versículo hasta esa coma. Hasta donde dice bien. Yo hoy les voy a enseñar que el versículo lo tenemos que usar completo. Porque la palabra dice, esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, todos somos llamados. Sí, porque la palabra dice que todos somos llamados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, que todos son llamados, pero no todos están dispuestos a acceder a ese llamado. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación de sequía y no encontramos el por qué, ni el para qué, ni ninguna respuesta, esta palabra nos debe llenar. Ahí está la respuesta a eso. Porque aun cuando yo no tenga respuesta de una situación, Dios sí la tiene.
Porque la palabra dice, esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que aunque yo esté viviendo esta sequía y no entienda por qué me pasó esta situación, no comprenda por qué estoy en esa situación, yo debo pensar en el propósito, en lo que hay más allá. Yo pasé por situaciones adversas difíciles. Usted puede entender por qué en una iglesia o en una comunidad puede haber un líder, un pastor que te golpee, que te haga daño. Eso es difícil de explicar. Y hay mucha gente en esas condiciones. Yo viví algo así y yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Yo no le veía explicación. Yo no lo entendía y pasaron años y yo no lo entendía. ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Qué le hice yo a ellos? Y el Señor me traía. Y a los que aman a Dios. ¿Usted cree que eso me daba una respuesta a mí? A mí no me daba respuesta a eso. Pero cuando yo entendí que a los que conforme a su propósito son llamados, yo entendí que esa situación, alguna respuesta me iba a traer a futuro. Porque yo tenía que seguir pensando en el propósito de Dios en mi vida. Una circunstancia no te puede hacer abortar el propósito de Dios en tu vida. Y aunque yo no lo entendí, seguí adelante. Después de esa situación, pasó el tiempo y yo comprendí que Dios lo que estaba haciendo era un entrenamiento en mi vida, porque yo tenía un llamado, porque Dios iba a hacer cosas grandes en mi vida. Y entendí que era el propósito, aunque yo no lo entendía, si Dios lo estaba permitiendo era por una situación. ¿Sí me entiendes? Lo que tú estás viviendo, aunque no lo entiendas y no le encuentres respuesta, entiende que es con un propósito que aunque no lo ves ahorita, lo vas a ver a futuro. Ahora entiendo. Ahora comprendo por qué me pasó esto. Pero está la otra clase de sequía. La sequía que es provocada por nuestras malas decisiones. Yo las he vivido todas, las que circunstancias, las que provoqué yo. Esas sequías son ocasionadas porque nosotros tomamos malas decisiones y vivimos consecuencias de esas decisiones. Hay un término en la psicología que dice que conducta que no tiene consecuencias se repite. Si nosotros tomáramos malas decisiones y no tuviéramos consecuencias, nosotros lo volvemos a hacer. Inclusive, viviendo las consecuencias lo volvemos a hacer. ¿Sí o no? Entonces imagínense que nosotros no las viviéramos. Cuando tú te equivocas, cuando yo me equivoco, voy a Dios, Dios me perdona, pero las consecuencias siguen allí. Y depende de lo que haya sido, es la gravedad de las consecuencias. Por ejemplo, una persona que miente, una mentira le puede traer unas consecuencias, ¿cierto? Una persona que mata, ante los ojos del Señor las dos cosas son pecados. Las dos. Solo que una tiene consecuencias muy diferentes a la otra. Y hay consecuencias que son bien trascendentes, que marcan, que duelen, difíciles, y entramos en un momento de sequía tan tremendo que parece que nunca vamos a salir de allí. Y el Señor, cuando me daba esta palabra en el ayuno la semana pasada, yo en esos días pasé por una situación donde estaba tomando una decisión y no se dio lo que yo andaba buscando, lo que yo esperaba, y entonces yo me sentía aburrida. Me sentía así como, qué pesar conmigo otra vez. ¿No les ha pasado eso? ¿Hasta cuándo voy a seguir equivocándome en la misma cosa? ¿Cuántos se identifican? Miren,
La peor cosa que hizo la religión fue vender a los pastores, a los líderes, a los servidores como santos y perfectos. Esa es la peor cosa que pudo hacer la religión. Nosotros somos tan imperfectos, yo soy tan imperfecta como usted el que está sentado ahí. Hasta puedo ser más imperfecta que usted. Entonces yo me sentí así. Y tengo muchos años caminando con el Señor, conozco su palabra, pero yo en ese momento me sentí así. Y aunque yo no me lo dije, yo me sentí descalificada. Duré 2 días así, me sentía descalificada. Y yo no me daba cuenta y el Espíritu Santo me dijo, no te descalifiques. Y me dijo así, Dali, yo no te descalifico. Y yo, ay, tan bello. Yo no te descalifico. Y el Señor me trajo como a memoria a todos ustedes. Todos. Yo se lo compartí al pastor. Y el Señor me decía, hay tantas personas en clínica viviendo sequías ocasionadas por ellos mismos. Y aunque yo los perdoné, porque ya pidieron perdón, ellos siguen allí porque la culpa no los deja salir de la sequía. Y se sienten descalificados. Y yo decía, Señor, y yo sé que hay personas con situaciones más tremendas que la que yo estaba pasando en ese momento. Y lo que el Señor hoy te dice es que no te sientas descalificado. Y que si tú estás viviendo esa sequía, hoy es el tiempo que Él vino a darte un anuncio para que tú salgas de ella. Y el anuncio es que una gran lluvia se avecina. Una gran lluvia se avecina para tu vida, para tu familia, para tu propósito. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted no lo salva, pero es nadie. A nosotros no salva nadie. La palabra lo sabe todo, lo conoce todo. Y si hoy tú estás viviendo una sequía por las circunstancias, porque estás viviendo un dolor, o si estás viviendo una sequía porque tú ocasionaste esa sequía, Dios no quiere que te sigas culpando. La palabra dice que Dios echa nuestros pecados cuando nos arrepentimos a lo profundo del mal y nunca más se acuerda de ellos. Pero nosotros a veces, Señor, aquello que hice hace 5 años, y el Señor, ¿de qué me estará hablando? Como unos buzos nos lanzamos ahí, ¿verdad? A buscar el pecado, y el Señor, ni sé de qué me habla. Si yo tuviera que devolver la película, yo no hubiese ido a ese lugar. Si yo tuviese que devolver la película, no hubiese tomado esa decisión. Ahí hay culpa. Y el Señor hoy te trae este anuncio porque quiere que tú salgas de esa culpa. No más. No más. En Isaías 58:11. Dios tiene una palabra maravillosa ahí. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Yo pasé por procesos muy difíciles.
muy duros, procesos de depresión tan terribles. Yo conocí el hoyo más hoyo de la depresión. Y ¿sabe qué es terrible? Conocerlo cuando tú conoces la palabra de Dios. Eso es muy terrible. Porque ¿cómo así que yo ayudé y le di la mano a tanta gente y hoy yo me encuentro en el lugar donde saqué a mucha gente? Por la gracia de Dios, porque Él me usó para eso. Yo no lo podía entender. Y sabe que una cosa de las palabras que Dios me dio cuando yo llegué acá a Clínica del Alma, decía, aunque el pábilo humeare, nunca se apagará. Aquí hay personas, es más, todas las personas que están aquí, Dios te ha dado una palabra. Dígame quién de los que está aquí no le ha dado una palabra al Señor. Levante su mano que diga, no, a mí nunca me han dado una palabra. Pues si no te la habían dado, ya Dios te la está dando hoy. Así que todos, me llama la atención que mucha gente se me ha acercado y en las escuelas y todo esto que estamos haciendo para el Señor y me dice, dale, tengo un problema, es que no retengo nada. ¿A cuántos les pasa eso? A ver, voy a repetir. Me dicen los estudiantes, la gente me envía mensajitos, dale, no sé qué me pasa, pero no retengo nada. ¿Cuántos les pasa eso? Sí, ¿verdad? Y el Señor me lo recordaba a ustedes con esta palabra. Porque yo le doy gracias al Señor por mi retentiva. Porque tengo muy buena retentiva. Y la palabra dice que debo darle gracias a lo que de gracia recibo, ¿no? Y entonces yo decía, Señor, si tú les das una palabra profética, si tú les dices algo a ellos, por ejemplo, el domingo, Dios te dio una palabra profética y de repente tú no tienes, te pasa eso que nos están contando y yo te pregunto hoy qué te dijo el Señor y no te acuerdas. Y el Señor me hizo sentir que ahí están fallando muchas cosas, porque el enemigo se está aprovechando de que lo que Dios te está diciendo te dure en el momento. Yo recuerdo palabras que el Señor me dio hace 20 años. Palabras que Dios me dio en Venezuela respecto a mi llamado, a mi ministerio, cosas que he visto y cosas que no he visto y las sigo esperando. Y cuando no me acuerdo de algo, ¿sabe qué hago? Voy al en vivo, a la Clínica del Alma, busco por Facebook a recordarme si por alguna casualidad se me olvidó. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que en la sequía tú tienes que recordar lo que Dios te dijo. Tú debes recordar la palabra que Dios te dio. No dejes que el enemigo te la quite. Porque dice la palabra que Él nos recuerda todas las cosas, que Él nos lleva a toda verdad. Y esa palabra que Dios te da es para que tú te prepares para el momento de recibirla. Pero si a ti se te olvida y no te acuerdas, ¿cómo te preparas? Vamos a orar, ahorita oramos por eso. Entonces, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. El Señor hoy nos anuncia gran lluvia y mire, es tremendo porque Dios nos ha venido hablando desde hace unos meses y lo hablaba con el pastor, nos hablaba de que éramos fuentes, ¿cierto? Nos habló del estanque de Betesda cuando el ángel bajaba y tocaba las aguas y eran sanos. Nos hablaba del capítulo 4 de Juan, donde habla de la mujer samaritana que dijo, dame agua de beber, ¿se acuerdan? Y el Señor nos viene hablando de agua. De agua. El agua simboliza o personifica el Espíritu Santo. Y a mí me llamaba la atención que esta prédica, esta palabra, el Señor sigue hablando de agua.
de un mover del Espíritu. Y yo quiero decirte a ti que gran lluvia se avecina. Pero esto solo va a ser una realidad en nuestras vidas si nosotros tenemos arrepentimiento. Si nosotros creemos y buscamos, como decía el texto que estaba leyendo el pastor, si mi pueblo se arrepiente y busca mi rostro, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué? Sanaré su tierra. Sanar la tierra es que en tu sequía Dios envíe lluvia y tú empieces a fructificar. Que empieces a dar fruto. Que no había hierba, ahora se comience a ver hierba en tu tierra. ¿Qué dice el capítulo 43 del pasaje de Reyes que leímos? El Primera de Reyes 18:43. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, ¿qué dijo? El Señor te da una palabra y nos dice algo y esto va a suceder y Dios te va a bendecir y te voy a dar esto y te voy a dar eso. Y viene el día de mañana pasado y ¿qué pasa? ¿Qué digo yo? No veo nada. Y vuelve el Señor y te vuelve a decir, te vuelve a dar otra palabra y de repente te encuentras a alguien en la calle, una persona llena de Dios y te vuelve a dar otra palabra y vienen las circunstancias y tú vuelves a decir, no veo nada. Y dice allí que el profeta le dijo, vuelve 7 veces. 7 veces. Imagínense que ve y ve a ver si viene lluvia. Y me imagino, no veo nada. Y volví otra vez y le decía al profeta, no veo nada. Y volví a ir 7 veces. ¿Qué dice el versículo 44? Dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué veía? Por allá se ve una nubecita. Por allá. ¿Se acuerdan la palabra que el Señor dio a través del pastor de los pequeños comienzos? ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? A ver. ¿Sí se acuerdan? Que no menospreciemos los pequeños comienzos. Vieron que toda la palabra que el Señor está enseñando y nos está diciendo, toda va una la mano con la otra. Entonces cuando tú veas esa mano, esa palma de la mano, eso apenitas que ya se ve, que parece que viene el milagro, pero no sé. No menosprecies esa nubecita. No la menosprecies. Porque esa nube te anuncia que viene una gran lluvia a tu vida. Que viene una lluvia del Espíritu Santo a tu vida. Y yo no sé si ustedes quieren ser llenos, pero yo entre más tengo, más quiero, entre más mover de Dios, más quiero vivirlo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Un avivamiento llega a una comunidad, llega a una vida, llega a una familia, es porque haya hambre de Él. Porque en medio de la sequía tú busques de Dios. Porque en medio de la sequía haya arrepentimiento. De resto no puede haber lluvia. ¿Y qué pasa cuando esa lluvia cae? ¿Qué pasa cuando eso deja de ser un anuncio y se convierte en una realidad en nuestras vidas? Comenzamos a fructificar.
comenzamos a ver lo que veíamos lejos, allá como la palma de una mano, lo comenzamos a vivir hoy. Increíble lo que yo tanto esperé. Recuperé a mi familia. ¡Wow! No me la creo. Somos raros, ¿no? Pedimos a Dios y después lo tenemos y decimos, no me la creo. Volvió mi esposo, mi esposa. Dios sanó de la enfermedad a mi hijo, a mi hija. Y empezamos a ver los milagros de Dios. Empezamos a ver cómo fructificamos. Comenzamos a ver los dones, la salvación. Oramos, nunca dejen de orar por su familia, nunca dejen de orar por sus hijos, nunca dejen de orar por sus hijas. Porque en su tiempo van a recibir la respuesta. Entonces empezamos a fructificar, empezamos a ver la respuesta de parte de Dios, nos empezamos a recordar que las palabras que Dios nos dio comienzan a ser una realidad en el ahora. Y yo no sé si tú tienes 3 años y medio, porque en el libro de Santiago, capítulo 5, vamos a colocarlo en Reina Valera. Yo digo Reina Valera porque eso fue lo que yo aprendí. Santiago 5:17, habla de Elías, de este profeta que estaba anunciando la gran lluvia. Y miren que no era un hombre extraordinario, era un hombre ordinario, como usted y como yo, que Dios hizo cosas extraordinarias. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, sino llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Eso duró la sequía. ¿Cuánto duró? Yo no sé si tu sequía son 3 años y medio, si tu sequía tenés 10 años, 1 mes, 2 meses, no sé de qué tamaño es tu sequía. No sé cuánto tiempo tiene tu sequía, pero Dios hoy te dice que te levantes y le creas a Él. Que mires la nube, que la mires con los ojos del Espíritu, no con los ojos naturales, porque esto es por fe, esto no es por vista. Hebreos 11 dice que Moisés le creyó a Dios y miraba y vio como mirando al invisible. Y en estos días conversaba con alguien y eso es como un juego de palabras, porque como yo voy a ver lo que no se ve. O sea, mire como al invisible, que hay ahí nada. Pero esa es la fe. Dice que Moisés creyó y miró y vio como mirando al invisible. Y yo le daba, en estos días, compartía con alguien de algo que estoy viviendo, y yo tuve un momento en mi vida que Dios me trasladó al futuro a verlo hecho. Eso no me ha pasado muchas veces. Yo fui proféticamente, lo vi y yo dije, wow, y me regresé otra vez para mi vida. Y yo dije, wow, es verdad. Y cuando lo estoy empezando a vivir, yo digo, wow, qué maravilloso es lo profético. Qué maravilloso es que tú creas lo que Dios te dice. Si en ti hay culpa, tú tienes que sacar esa culpa de allí. Tú tienes que terminar, porque hay sequías que se tienen que terminar y no se han terminado, no por causa de Dios, sino por causa tuya. Porque no te sientes merecedor de un milagro de Dios. Te has descalificado. Y así como Dios me dijo a mí, dale, yo no te descalifico, el Señor hoy te dice a ti, yo no te descalifico, Carlos. Yo no te descalifico, Laura. Yo no te descalifico, Ceci. Cata, yo no te descalifico. A ninguno nos descalifica Dios. Dios conoce sabes que somos humanos, sabes que cometemos errores. Pero Él lo que sí ve es el arrepentimiento de tu corazón. Entonces, si hoy es el día donde tú reaccionas y dices, wow, yo he vivido una sequía
sí, así me he sentido. Es el tiempo que te levantes. Es el tiempo que creas este anuncio. Mira, Dios puede dar una palabra y soltarla. Y si esa palabra la agarró uno solo, ese es el que la va a recibir. Pero qué maravilloso es que nosotros, que Dios nos suelte una palabra y todos la agarremos y la hagamos parte de nuestras vidas. Y yo voy a ir como mirando al invisible, yo voy a creer, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir confiando. Porque el Señor me dijo que una gran lluvia viene. Y yo puedo ver esa nube. Yo la puedo ver, allí está. Ya está pronta a caer la lluvia. Y mi vida va a fructificar. Mi vida va a ser diferente. Clínica del Alma es casa de libertad, pero es una casa donde mucha gente yo veo tanta gente con tanto deseo de servirle a Dios, con tanto deseo de honrar a Dios, con tanto deseo de hacer cosas para Él, con tanto deseo de marcar la diferencia, de no seguir siendo el mismo ni que su casa siga siendo el mismo. Pero las circunstancias han hecho que tú te descalifiques. Hoy el Señor quiere que te lleves esta palabra, que Él no te ha descalificado. Él sigue teniendo planes, sigue teniendo propósitos con tu vida, sigue teniendo planes. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Si tú te sientes que no eres merecedor de un milagro, que Dios te descalificó, Dios no es de los que tiene plan B. Dios sigue teniendo un plan A contigo, desde principio a fin. Si tú te equivocas en el camino, Dios sigue teniendo planes contigo. Yo quiero que en esta noche tú escuches cómo se avecina esa lluvia. Escucha cómo se avecina esa lluvia a tu vida. Viene una gran lluvia. Viene un mover del Espíritu Santo tan tremendo en tu vida, en Clínica del Alma. Viene una gran lluvia y solo los que desean estar sumergidos en esa lluvia, en esa agua, podrán recibir las promesas de Dios, podrán vivir conforme a lo que Dios tiene para ellos. Es el tiempo de fructificar, es el tiempo de que abandones tu sequía, es el tiempo donde Dios quiere hacer planes contigo, es el tiempo donde le permitas al Espíritu Santo que Él haga la obra en ti. Es el tiempo de la lluvia temprana y tardía para Clínica del Alma. Es el tiempo de la lluvia a tu familia. Es el tiempo del mover del Espíritu Santo. Porque esto es lo dicho por el profeta Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu. Yo recibo esa palabra. ¿Cuántos dicen yo recibo esa palabra? Yo la recibo en mi corazón. Yo recibo esa lluvia que viene. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Yo la recibo en el nombre de Jesús.